Bienvenida a Familia Nocturna. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, una vez más aquí en La Crítica, el podcast. Ahora con un episodio especial, no estamos todos en la mesa, ahora nada más Ivonne y yo, con un gran invitado, César, el narrador. Muchas gracias, Alan Ivonne, muchas gracias por la invitación y a tu comunidad. Hola, hola a todos, un gusto saludarlos. Un gran personajazo de las historias de terror, hablemos de lo que no existe, o sea, en verdad, un honor tenerlo en La Crítica. No, hombre, muchas Algo gracias. que hermano. no veíamos tan posible y mira, aquí estamos. Oye, pues es que realmente yo me siento muy cercano con las personas y Sí. yo creo que la dificultad de aparecer en otros podcasts, para mí, estriba a veces en la agenda. Sí, claro. O sea, pero la disposición está y cuando me invitaste y había espacio fue como que va que va. Bueno, que tuvimos que utilizar el estudio porque cuando me dijiste, oye, hagámoslo acá, y yo, sí está muy difícil, pero ya que se pudieron coordinar las cosas, a Aquí todos. estamos. Es que gracias por la invitación, muchas A gracias por la ustedes, invitación. por aceptar. Y bienvenida también la familia nocturna que nos esté viendo. También sean bienvenidos a este espacio. Así es. Bienvenidos, familia nocturna. Hola, Síganos. Familia Nocturna. Sí, claro. Vengan, si ya están aquí, denle seguir, por favor. Así es. Bueno, pues les queremos presentar primero a César, el narrador. ¿Qué onda? A ver, preséntate, por favor, una breve descripción. Ajá, ¿qué cuento? Cuéntanos de tu canal, mí? claro, queremos saber de Primero tu ti. canal. De tu canal y de ti, pero Ok. primero de ti. Va. Bueno, mi nombre es César González, me conocen como el narrador, tengo 2 canales en YouTube y en las diferentes redes, Hablemos de lo que no existe y Crónicas del Narrador. Hablemos de lo que no existe, prácticamente está enfocado en historias que tienen que ver con todo el tema paranormal, y Crónicas del Narrador, digamos que es un poquito variado porque se ha tratado de... sobre estas temáticas paranormales, yo ya creo que les he dicho, ustedes son familia nocturna, es que lo saben, soy muy curioso y pregunto, y esa es mi esencia, soy así en la vida normal. Así es que, oye, salgo de un episodio donde me contaron, no sé, algo acerca de constelaciones familiares, y yo no había escuchado ese tema, ¿de qué se trata? Entonces, en Crónicas, busco alguna persona que se dedique a eso y agarramos la platicada. Empecé a hablar de exorcismos y empecé a leer los libros del Padre Amort y me empiezo a meter en estos temas, contacto personas y finalmente dije, oye, pero pues hablemos con un exorcista que él nos explique más de cerca, y pues hablo con un buen amigo, el padre ex exorcista, el padre Javier Luzón, que le mando saludos, y pues bueno, vienen Crónicas y ahí nos empieza a contar a detalle. Entonces Crónicas es como que el lugar en el que me doy espacio para investigar un poco más a fondo los temas que vemos en Hablemos de lo que no existe. Más o menos por ahí está la cosa. Perfecto. ¿Cuánto tiempo llevas en esto de creación de las redes? contenido? Ajá. Creo que, a ver, es que no tengo una fecha exacta de inicio, pero más o menos inicié en 2019. En 2019. Ya así como de lleno a apostar, en 2019. ¿Ya no como tengo profesión, digamos? No fue como una profesión, fue como una apuesta. Yo soy psicólogo, entonces venía de mi profesión, pero estaba a la par trabajando. Todos sabemos que en psicología hay unos que les ve increíblemente bien. Para mí era un tema la cuestión del cobro que nunca la pude llevar muy bien, entonces tenía muchas terapias y mucho de lo que daba en terapia era con un presupuesto prácticamente simbólico. Entonces nunca se trató de un tema en el que fuera como recaudatorio o remunerado. Y a la par yo estaba en una empresa familiar y tenía mis negocios. Entonces digamos que me manejaba en este ecosistema, pero llegó un momento en el que después de estar como 10 o 12 años en este tema, dije, quiero algo ya, o sea, algo distinto, ya no me siento a gusto, quiero una reinvención. Aparte hubo ahí unas crisis de todo, económicas, personales, familiares, que fue como que me orillaron a decir, pues ya llegó, o sea, todo te está diciendo, dale un giro. Y llegó un momento en el que la verdad es que no tenía la menor idea que me iba a dedicar y era demasiado tiempo lo mismo. Y ahí, platicando con mi esposa, ella me dijo, sonó en la radio, íbamos en el carro, y sonó acerca de un taller de doblaje. Okay. Y a mí me encanta hacer voces desde pequeño, sí, de toda la vida. ¿Sí? Sí. Bueno, cuando me dicen de ese taller, en la vida me había dado oportunidad de ir, y me dice mi esposa, tómalo. Pues sí, anímate, mira, ya no traes chamba, ya cerraste todo, porque quemé los barcos, los quemé. Teníamos un ahorro muy pequeño, y fue como, con esto vamos a estirar lo más que se puede, en lo que viene el tiempo de reinvención. Y el taller de doblaje en ese momento era súper accesible, y fue como, ya ve, y te sirve para despejarte. Pues me enamoré. O sea, fui, lo tomé, me enamoré. Me lo dio Humberto Vélez, saludos al maestro. Vélez, ok. Sí. No con cualquiera. No, un tipazo, pero aparte, brutalmente honesto. O sea, a mí me dijo,
hablas espantoso, hablas horrible. Así te lo dijo. Sí, directo enfrente de todos, pero su intención no era humillarme, era ser, o sea, él lo dijo, voy a ser honesto abiertamente. Y gracias a eso me pegó en el orgullo, y me acuerdo mucho que acabé el taller y fui y hablé con él. Le dije, a ver, ya fuiste brutalmente, ya fuiste brutalmente honesto, viene de un experto en este tema, esto es más que obvio. Ahora dime qué carajos hago, compadre, porque ya me dejaste con un problemón y lo quiero resolver. Y me dice, mira, lo primero que debes de hacer es tomar un taller de dicción porque hablas espantoso. Entonces voy y tomo el taller de dicción, y del taller de dicción me dicen, es que eres exageradamente aburrido. Y de ahí brinco al teatro, y en el teatro, para buscar conectar con mis emociones, regreso al doblaje, de ahí regreso a otro de locución, me voy a otro de locución, otro de teatro, y estuve tomando como 32 cursos en un año y medio. Wow. Cuando me involucro en las cosas soy muy apasionado, y este fue uno de esos casos. Y ahí, en ese momento que empiezo a tomar estos cursos y me encanta, ahí es donde dije, ¿sabes qué? Quiero un podcast. ¿Por qué? Porque no fue la única tirada. Mientras quiero un podcast, quiero un programa de radio, quiero entrar en locución comercial y quiero entrar, todo, ¿no? pues en donde me abran las puertas. O sea, no es lo mismo empezar a los 15 años que empezar a los 36. Y a los 36 no me van a abrir las puertas fácilmente y yo tengo un tiempo límite. Y empecé con muchos proyectos. Empecé con varios podcasts, no funcionó nada. Y una cosa fue llevando a otra hasta que terminamos aquí en Hablemos de lo que no existe. Muy, muy contentos, muy felices. Y con la familia nocturna que... Sí, bueno, construyéndolo gracias a la comunidad. Sí, claro. Gracias a la comunidad. Es gracias a ellos siempre, ¿no? 100%. Sin ellos hubiera sido uno como los otros proyectos que me encantaron, me gustaron, pero hubiera terminado en eso, en un ejercicio que fue bonito y una experiencia. Y ahora lo que son las cosas, porque por ejemplo, dentro de los podcasts, una voz muy conocida es pues la de Uriel. ¡Claro! ¿No? Uri Reyes. Sí, Relatos de la Noche. Pero ahora, o sea, hay muchos podcasts ahora acerca del tema paranormal, pero pues destacan algunas cosas, la forma de narrar, la forma de la edición del podcast, pero en el caso de la tuya, o sea, tu podcast es tu voz, o sea, es la forma en la que narras, o sea, todo lo que a lo mejor en cierto momento llegaron a decirte, eres aburrido, no sirves, eso que nos estás mencionando. Ajá. Ahora, la forma de narrar es impresionante, o sea, yo cuando empecé a ver el podcast, por eso me quedé, por la forma de narrar, o sea, yo escuchaba, o sea, yo no podía luego estaba trabajando y no podía verlo como tal, pero lo escuchaba. Yo me quedé en el podcast por tu forma de narrar, porque, o sea, me atrapaba yo así, o sea, era música para mis oídos, o sea, sí me daban miedo, obviamente, varias historias, pero la forma de narrar, o sea, la voz, fue todo, o sea, todo que dije, aquí me quedo. Ay, qué linda, muchas gracias. Creo que fue a raíz, a las personas se los digo, cuando me hablan sobre redes y este mundo, yo les digo, le aprendí al maestro, sé honesto. Y sí es un camino en el que desde el día 1 te confrontas a ti mismo, o sea, es verte frente al espejo y no es llegar y decir, ay, qué bonito, qué guapo, no, aquí están mis defectos y los tengo que ir mejorando. Claro. O sea, punto, y es una cuesta arriba todo el tiempo, entonces te agradezco porque sí fue un tema que al principio, para empezar, ni siquiera lo notaba, porque yo me consideraba una persona muy elocuente y que podía mantener un público, entonces donde la primera crítica me dicen, hablas espantoso, fue como... ¡Ah, la fregada! Pero, mi cualidad, lo que yo pensaba que era mi cualidad, me la estaban criticando. ¿Y sabes por qué? Y esto es algo que aprendí ahí, porque a veces estás acostumbrado a jugar en una cancha muy pequeña. Claro. Y en esa cancha muy pequeña brillas, pero en una cancha más grande, muchísimo más grande, y más en redes, que es pues, mundial, te das cuenta que no tienes nada de especial. En todo el mundo hay cientos de personas, cientos de miles de personas que se han esforzado tanto que brillan como diamante. Entonces, realmente es un honor cuando me dan algún halago, porque yo sé en la cancha en la que estoy y sé que hay personas increíblemente mejores en todos los sentidos, pero sí, ha habido una comunidad que el relato de terror de alguna manera les ha gustado esta cadencia, esta forma de hablar, esta forma narrativa, y bueno, pues agradecido y aparte, con todos. Las dinámicas, porque en el caso de Uriel, pues él narra, nunca se ve él, o sea, él era anónimo totalmente. Como él en algún podcast ha llegado a mencionar así de, pues yo todavía puedo salir por un café y ni quien me conozca, ¿no? Sí, o sea, no lo ubican. Pero en tu caso, allá por ejemplo, o sea, bueno, ¿así ha habido algún lugar que salgas tú y... César, ¿o así? Fíjate que foto, no, ha habido, yo creo que han sido 5 personas a lo mucho, y soy muy feliz, que se entienda.
Yo encantado el día que me veas en la calle te puedes acercar y para mí, o sea, tú me vas a decir eres el narrador y yo te voy a decir tú eres familia nocturna, ¿verdad? Claro. Y aparte, porque para mí es familia, pero soy una persona que me gusta mucho la privacidad. De hecho, al inicio del programa disfrutaba enormemente porque decía, si esto llega a crecer, nadie va a saber quién soy y voy a poder ir a cualquier parte y yo feliz. Ese anonimato. Me encantaba, pero por diversas situaciones y porque lo prometí, se tuvo que romper. Pero digamos que no es una situación que me pase, o sea, ahora que estoy en Ciudad de México, no ha ocurrido y para mí eso es ¿Lo agradeces? Sí. Que no creo que nadie se haya quedado con ganas, porque sí me ha pasado cuando las personas han llegado, han sido en situaciones bastante abruptas, no sé, que yo estoy en una situación familiar y alguien por allá, ¡escuché la voz del narrador! Así, y soltó la carcajada y yo así como que ¿quién habló? ¿No? Entonces, sí siento que no se contienen, pero pues vuelvo a decir, son números muy grandes, pero en redes pues es un universo enorme. Ajá. Uh-huh. Sí. Pero sí, muy contento de todo lo que ha ido ocurriendo. Qué divertido. Sí, es una locura. Sí, ya que te identifiquen hasta por la pura voz. Sí, que bueno, al principio yo me moría de risa porque decían que era Franco Escamilla. Jamás esperé que me compararan con Franco. Pero Monterrey y todo, ¿no? Tal vez el acento norteño, pero Franco tiene una manera narrativa súper peculiar. O bueno, más en ese tiempo, porque él, como todo un artista y el maestro que es en comedia, pues tiene que ir cambiando sus fórmulas. Sí, claro. Pero en ese tiempo, pues, yo no sé por qué, pero decían como, es Franco, y en muchas ocasiones le llegaron a llegar, pues hay varios comentarios a sus redes, ¿no? Y yo decía, pues qué vergüenza, ojalá que no se enoje con este desconocido. Pero fue esas experiencias locas. Bueno, vea que te compare con Franco Escamilla, creo que es un halago. No, por supuesto. Sí, imagínate nomás. Sí, que saludos al buen Franco, yo sé que es fan del canal. Creo que sí. No, sí, no le gusta el terror, pero hay excepciones. Sí, no le gusta nada. Es chillón, él lo ha dicho, es chillón. Bueno, porque le pasaron cosas bien gruesas. Y creo que esa es una conclusión mía, ojalá que algún día tenga oportunidad de platicarlo con él. Pero creo que tiene que ver con que estuvieron a punto de afectar a su familia de una manera muy gruesa, porque lo que se apareció ahí en donde él estaba, pues parece que era algo muy oscuro. Y entonces puso en riesgo a sus niños y desde ahí dijo, jamás. Esto se acabó. Barrera. Sí. Y eso lo respeto mucho, porque he conocido personas que se ponen en riesgo todos y siguen buscando más. O sea, no es, porque hay personas que ocurre y ya. Sí. Pero hay personas que les escarban y les digo, creo que estás entendiendo mal esto porque no es un juego y las cosas hay historias que terminan muy mal, ¿no? Sí, como les contamos. ¿Cuál? La que va a estar en tu canal, ¿no? La de mi tío que se hacía el desdoblamiento. Ejemplo. Ajá. En ese caso, más allá de un juicio de valor, me gusta mucho cómo él mismo, una vez que ya ocurrió un riesgo real, dice, hasta aquí. De hecho, nosotros le hemos dicho, ajá, broma, sí, hazlo para el podcast, ¿no? O sea, por favor, sería un contenido muy chido. Sería interesante. No lo vuelvo a hacer. O sea, ya lo niega. Yo creo que eso es una muy buena prudencia claro. en estos temas, porque al final no sabes cuál es la medida, no sabes dónde empieza el peligro real, pero una vez que ya tu intuición o tu experiencia te está diciendo hay un peligro, pues el peligro es más real, nada más es invisible, pero es real, entonces tómalo en cuenta. Entonces, claro. Ese tío, muy prudente, señor, bien hecho. Ok, perfecto. Bueno, pues sí, es bastante interesante que estés aquí porque, como te comentaba, nosotros contamos varias historias de terror. Ok. O sea, dentro del podcast nos gusta mucho hacer eso. Entonces, no sé, estaría padre que contáramos cada quien una, ¿les parece? Con gusto, puesto. A ver. Señorita primero. Yo primero. A ver. Creo que alguna vez ya la había mencionado hace mucho tiempo en el podcast, que cuando yo estaba chiquita, como buena Martita que soy del podcast, les voy a contar que yo vivía, en casa de mi abuelita, o sea, es la casa de mi abuelita y en la parte de arriba es la casa de mi mamá. Entonces, yo tenía mi recámara y en la parte de abajo estaba la recámara de mi tío, de su hijo. Ahorita, pues, esa recámara ya es de otra persona, pero en ese entonces yo tenía 12 años. Okay. Y entraba una ligera luz del pasillo, o sea, se colaba, ¿no? Por abajo. Entonces, era en la madrugada y me acuerdo que sentí como una pesadez. Ajá.
Entonces abrí los ojos, pero me di cuenta que no me podía mover. Entonces alzo un poco o sea, como que intenté alzar la cabeza, y en la parte de los pies, o sea, de la cama, alcanzo a ver por la luz que entraba que la cama estaba como hundida, como si alguien estuviera sentado en la parte así de los pies de la cama. Pero fue como un buen rato que yo trataba de gritarle a mi mamá, y pues no me podía mover. O sea, o sea, lo que dicen que se le subió al muerto, nunca lo había experimentado antes, y después tampoco, pero en esa ocasión siento que eso fue lo que me pasó, porque no me podía mover. O sea, yo trataba de gritar, de mover mi cabeza, o sea, y no podía hacerlo. Me dio mucho miedo, pero ahí quedó, no pasó nada más. Pero yo seguía viendo cómo la cama estaba hundida, o sea, yo sentía que alguien estaba ahí. No me hicieron nada, no alcancé a ver, escuchar, nada más. Eso fue lo que pasó, me fui relajando, esto pasó y se quedó ahí. Al día siguiente, yo le comento a mi mamá: oye mamá, fíjate que me pasó esto. Se quedó ahí. Ok, pues a la próxima si puedes me grita, así de, pues no pude ni moverme, o sea, se quedó ahí. Después, mi mamá lo comenta con su hermano, el que dormía abajo de la recámara en donde yo estaba. Uh-huh. Casualmente dice, ¿y eso cuándo pasó? No, pues el miércoles. ¿Y como a qué hora fue? No, pues a tal hora. Dice, a mí me pasó lo mismo abajo, pero me pasó de otra, o sea, también tuvo una experiencia más o menos, o sea, el mismo día. A lo que él le cuenta es que en su recámara sí entraba un poco la luz de la calle. Entonces, él estaba acostado en su cama, y dice que él veía cómo se alzaban las cobijas de su cama. O sea, él abría los ojos y veía cómo se alzaban, pero en la pared alcanzó a ver dibujado una sombra que iba así atravesando toda la habitación, así. Iba dando toda la vuelta. Uh-huh. Era un señor, o sea, la sombra de un señor alto con un sombrero. No se veía, o sea, era la pura sombra que iba atravesando la recámara, pero atrás de él iban como unas 2 personas más pequeñas, y igual solo se veían las sombras hasta que quedaban como viendo hacia donde estaba él. O sea, como que lo veían, pero solo era la sombra dibujada en la pared. Él de repente creyó que a lo mejor era alguien que pasaba por afuera de la calle. Ajá. Pero de repente ya se dio cuenta, o sea, cuando empezó a notar, después de ver eso, que las cobijas se le alzaban, ahí sí dijo, aquí ya me está pasando algo, o sea, y le dio mucho miedo, y ya prendió la luz y como que esto paró. Pero empezó, o sea, de ahí posteriormente empezaron a pasar muchas cosas, y ya habían pasado cosas antes en la casa de mi abuelita. Por ejemplo, cuando se iba la luz, en alguna ocasión, afuera de esa recámara, tenían como un nicho, o sea, donde tenían un muñeco de un niño Dios, okay, ¿no? De esos que visten y así. Sí. Lo tenían como era una como tipo maceta que colgaba, pero no tenía maceta, o sea, estaba como el niño ahí. Y en alguna ocasión que la luz se fue, o sea, obviamente pues se va la luz en toda la casa, pero el foco, había un foquito que daba ahí, permaneció prendido. Y el niño se movía, pero la luz estaba prendida. ¿Y nunca supieron por qué pasaban esas cosas en la casa? No, fue así, cosas súper raras. De repente, por ejemplo, estamos así, nosotros platicando, ajá, y aquí hay un pan Bimbo. Sí. Y de repente así, se movía en la mesa, así solito. Ajá. O de repente estábamos así todos platicando, ajá, y de repente se empezaba a prender el estéreo, hacía todo volumen así solito. Pensamos que era alguna configuración que tuviera mal el estéreo, uh-huh, pero de repente, o sea, podía pasar a cualquier hora, siempre y cuando estuviéramos ciertas personas en el comedor. ¡Fum! Se prendía, o sea, podía ser a cualquier hora, cualquier día. Entonces no era una configuración, o sea, eso nos pasaba, entre otras cosas. Pero sí, así mi historia de Martita. ¡Qué loco! Sí. Es como hay lugares en los que se presentan este tipo de manifestaciones como tipo, pues entre poltergeist y también presencias y interesante. Lo bueno fue que, entre comillas, pues, o sea, nunca nos hicieron daño, sí, o sea, que se metieran ya directamente o que
alguna posesión o alguna cosa. Ajá. Eso no pasó nunca. Pero, pero pues sí, imagínate qué miedo. O ¿La sea, casa sigue estando ahí? sí, claro, y Y siguen pasando cosas, sí. Tal vez ya no tanto como antes, pero incluso, por ejemplo, mi hermana se metía a bañar y le tocaban la puerta, o luego yo escuchaba que me gritaban desde la casa de mi abuelita y ya me paraba y pues no había nadie en la casa, estaba yo sola en toda la casa y escuchaba que me gritaban en el patio. O sea, eran cosas así muy constantes que ya después le perdimos miedo y nos acostumbramos a vivir con lo que estuviera ahí. En alguna ocasión, alguna persona que era santera fue a la casa y dijo, es que aquí sí hay cosas, o sea, no les van a hacer daño, pero pues sí hay cosas que no se quieren ir y no se van a ir, a menos que hagan rituales, ¿no? La limpia del Entonces, coco y todo eso. sí, claro, todo un ahumerio y así, ¿no? Pero sí, o sea, en la casa de mi abuelita siempre pasaron cosas bien, bien raras. Pues no pasaban, pasan. Hoy vi a tu mamá y me contó una que apenas pasó a tu hermana, que creo que no te ha contado. No, Que dice que, no. A ver. que a su hermana, a mi cuñada, hace unos días, una semana, 2 semanas, dice que estaba acostada con su hijo y que de repente sintió como que le jalaron el cabello. Pero fuerte. O sea, ella abrió los ojos y cuando abrió los ojos ella ya se estaba viendo por arriba. O sea, ella dormida con su hijo y ella estaba flotando. Y que pues del miedo pues empezó a llorar, a llorar, a llorar hasta que pudo volver en sí y pues corrió con mi suegra a decirle que le había pasado eso. Entonces sí, en esa casa siguen pasando cosas. Qué interesante. Me trajiste a la mente varias historias que me han contado. El primer episodio, me acuerdo del canal, fue porque me traje una amiga que ella había vivido situaciones en su casa desde toda la vida. Sí. Entonces, hay unas situaciones que no recuerdo si se contaron o no, pero para ellos fueron las más significativas porque los afectaron de manera directa. Okay. En una ocasión están reunidas ella y su hermano y tienen una relación de estas amor-odio en la que se hablan fuerte y medio se gritan y así, ¿no? Pero se quieren y lo saben y se tratan bien en sus momentos. Pero ahí estaban en medio de un pleito y están hablando acerca de que bájale la música y no, que no le quiero bajar porque estaba escuchando unos CDs de algo, ya estamos hablando hace muy buen tiempo, y donde están en esa discusión está un estéreo grande y al lado están todos los discos puestos como en estas gavetas y empiezan a salir disparados. Entonces ellos se quedan así como que impactados y ahí pasaban cosas, o sea, mi papá al lado de la zona del estéreo tenía libros, pero de estos libros antiguos que eran como enciclopedias, ¿no? Pesadísimos, claro, ¿no? sí, pesadísimos. No se mueven, aparte de Están eso, juntos y no puedes sacarlo. por ahí va, y tiene otro dato, tenían mucho tiempo, o sea, cuando ya tienen mucho tiempo a veces hasta medios pegados están, Sí. Sí. se levanta así uno sale volando En contra él. específico uno. No, sí, y después creo que se tiraron 2 o 3, pero, o sea, no fue como que se empezaran a salir o más o menos, estaban todos pegados contra la pared, se levanta uno y cae. Como en las películas. Tal cual, de hecho en esa casa Ajá. pasaban cosas así. Es que es lo Ajá. que yo he hablado, que las películas se basan en cosas de la vida real. O sea, realmente el escritor de una película de terror es porque o vivió o le contaron. Y pues realmente siempre las películas de terror son eso. Son la representación de lo que alguien vivió en la vida real. Creo que en las películas existe como una combinación de cosas. Definitivamente traen una parte muy realista porque muchos directores y escritores que les gusta hacer las cosas como con mucho realismo, antes de hacer el guión completo investigan mucho. Sí. Y entonces sí, el guión está dotado de muchas cosas. Sin embargo, hay un punto en el que ya cuando te metes de lleno a las investigaciones, te das cuenta que en muchos de los casos paranormales se quedan en un punto que cuando es a nivel visual les falta. Ejemplo, si toda la película tratara de una casa donde se cayeron 2 libros, 3 CDs y una silla, en la vida real es más que suficiente para que digas a la fregada, Sí, yo me no voy. para hora y media de película. Pero exactamente, y ahí es donde dicen, déjame le pongo, agrego la música, ahora la silla no nada más se movió, le pegó a alguien y se lo llevó. Ajá. Y ahí es donde empiezan a exagerar, por eso hay mucha crítica, ejemplo, con la película de Russell Crowe,
El exorcista del Papa, que habla sobre el padre Gabriel Amor, es como, claro, sí. tomaste la figura, pero lo que me estás mostrando ahí no tiene nada que ver con lo que realmente él hizo. Y no es así el proceso de exorcismo, pero a nivel de filmación, pues te funciona un poco mejor. Hay que hacerlo. Es vendible. Es vendible. Entonces, que al final es pues entender en dónde estás. No estás yendo a ver una película que te está explicando cómo es el fenómeno y que te sirva para documentar. No es un documental. No, si te basas en eso, el que está mal eres tú, ¿no? Tienes que saber dónde estás tomando tu referencia. Claro. Ejemplo, en el canal les decimos, hay muchas personas que empiezan con este conflicto acerca, bueno, ¿es real o no es real? Y yo, ese conflicto se pasó hace mucho. Sí, claro. Cuando me empezaron a llegar historias ya de manera masiva, llega un momento en el que te topas con diferentes ejemplos, ¿no? Uno es, esta historia está brutal y por como me la están contando, suena que la están viviendo porque se sienten emociones que sufre la persona. Y esta otra está muy bien hecha, está muy buena la historia, pero se ve pluma, o sea, se ve un escritor detrás de fondo. Por palabras que utiliza, forma de plantearte las situaciones, el tipo de memoria que te está planteando, la óptica y cómo lo utiliza, es como, así no funcionamos, ¿no? O sea, las palabras que ocupan, ¿no? Sí, las palabras, pero también toda la sintaxis, el cómo me armaste el argumento. Así no jala la memoria. Eran las 11 de la noche, en una noche nublada, bueno, nublada, tal hora. No, me refiero a una noche más bien críptica, no. Una noche oscura, llena de miedo, en la que se olía la muerte, por favor. El frío, que se sabía. Frío en la sangre. Sí, que dices, traes el Edgar Allan Poe allá adentro de ti que quieres salir, ¿no? Sí, güey, que se respeta. Y ahí, sí, claro. Y ahí para mí fue oye, respetemos a los dos. ¿Cuánto tiempo no tardó en escribirnos esta persona? Y la historia es genial. Sí. Solo que no es creíble. No es creíble, pero vamos a contarla, vamos a darle espacio. Y desde hace mucho tiempo. También. Todas. Pero se los digo a la familia nocturna. Este canal es de historias de terror y estamos las personas que nos gustan las historias de terror. Claro. Al final no deja de ser, ¿no?, una historia. Exactamente. O sea, tú estás leyendo la historia, la gente ya como la reciba, pues ahora sí que ya es cuestión de cada persona, se respeta, pero se le está dando la oportunidad a todos de expresarse, ¿no? Sí. O sea, es un espacio en donde se pueden expresar libremente y contar sus historias, y es lo que hace especial a la familia nocturna, o sea. Exacto, es una zona en la que estás cuidado, porque aquí van a venir a contar sus historias. Obviamente, hay historias que me mandan y dices, esto es una patraña, no viene al caso y tú lo que quieres es atención. Sí, claro. Pero hay otras personas que te das cuenta que vivieron esto y lo que quieren es explicarte esto. Sí. Y dices, bueno, va. Pero rompimos esa situación, porque también se los he dicho muchas veces a todos, la idea del canal es dejarte la semillita. Porque las personas que vienen y nos cuentan las historias que vivieron no son actores, son personas que vienen a contarte las historias que vivieron. Ahora, el fenómeno paranormal puede tener dos naturalezas. Bueno, una no sería paranormal, digamos, pero puede ser de una naturaleza espiritual o para la persona que lo vivió es 100% real, pero tiene que ver más con la bioquímica, la psicología y su percepción del mundo. Sí. En ambos casos están viviendo cosas súper aterradoras, traumáticas que los afectan. No se les respeta. No porque no es espiritual, no se le va a dar esta zona como de buen trato, no de respeto. Entonces así, pero sí, el canal prácticamente es depositar la semilla y sí, cuando damos investigaciones o datos referenciados, pues eso sí los traemos y les decimos dónde tomamos la referencia, pero en sí, de estas historias, lecturas, leyendas, pues es donde vayan viendo, porque hay muchas cosas que se repiten en todo el mundo y a muchos que narramos historias de terror nos dice así como, es que esto es muy extraño, porque esta misma historia de aquí de América está en Alemania en los mismos siglos cuando la comunicación no es como ahora, ¿no? El señor del sombrero. El hombre del sombrero, la Llorona. La Llorona, claro. La conoces luego con diferente nombre, ¿no? Claro, en toda Sudamérica es que es bien simple. Quítale el nombre. A mí me gusta mucho que vean esto las personas. Aprende a describir. Es un ente que pareciera que es de características femeninas, que hace un tipo de sonido largo, un tipo de alarido. Quítale las palabras, es un alarido nada más, está cerca de los ríos en la mayor parte de los casos y cuando se desplaza en ocasiones parece que se desliza en ocasiones. Y hay agregados. En lugares dice que si suena lejos, está cerca, si suena cerca, está lejos. Sí. Y a partir de ahí están las banshees, un tipo de mujer blanca que grita y anticipa la muerte. Están, no recuerdo en qué otra parte de Europa, hay otras historias que hablan sobre unas almas condenadas cerca de un río, blancas, femeninas, que gritan y dices,
si lo describes, estás hablando de las mismas entidades en Lo muchas mismo. partes. Aquí se le conoce así porque Por el alarido, Ajá. la llorona, y después le agregan el, ay, mis hijos. Creo que eso es más por la cuestión como de libro y película, Sí, claro. de darle una El mito. forma, el ¿no? mito. El mito. Pero la entidad, ahí está en muchas Yo Yo historias. también he escuchado de este tipo de damas, igual, el pelo largo, vestida de blanco, que parece flotar, Ujú. pero con cara de caballo. Ajá. Y que atrae a los sí. hombres infieles o Sí. borrachos, ¿no? Sí, en Sudamérica creo que es la Sayona o la Matlacigua o... No recuerdan el nombre No me exacto, acuerdo el nombre, pero sí. por favor pónganlo en comentarios, que sí, Por favor. es una leyenda que habla sobre... Hay muchas sobre los hombres infieles. Sí, de hecho, mi cuñada, Michelle, saludos, nos contó una que dice que su tío sí le pasó. A ver. O sea, que era muy infiel, muy mujeriego, muy así, borrachín. Y que en una noche, él, pues, saliendo de la borrachera, vio a una mujer así, pero se le hizo muy atractiva, ¿no? Y dijo, vamos a ver qué onda. Y que le empezó a hablar, oye, hola, hola, hola. Y que de repente volteó y que tenía cara de caballo. Y que pues él empezó a correr a su casa y llegó. ¿Y qué hora que tienes? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero él, de lo sorprendido que estaba, se metió abajo de la cama. Ok. Y su esposa vio cómo le estaban jalando debajo de la cama. Y que se quedó marcado en el piso los rasguños. ¿Ya no le pasó nada? Se A fue la, a la a semana. la semana. No es cierto. A la fregada. Sí, estuvo muy fuerte eso. Es que son, vuelvo a decir, hay muchas historias que parecen leyenda, pero cuando empiezas a tener relatos de las personas de manera directa, cosas que han vivido, empiezas a ver patrones que se repiten, que en ocasiones no son, pero en muchas ocasiones dices, esto es muy extraño. Sí. Y las personas a veces ni siquiera conocen la leyenda en la cual se deberían de estar basando. Sí. Es muy interesante. Sí, el tema de lo paranormal me encanta. Sí, a mí también. Sí, aquí en este canal, la verdad, luego los videos que más disfrutamos hacer y editar, sí son los de terror. Y hablar y así. O sea, porque La aquí gente platicamos recibe como de aparte muchas bien, ¿eh? cosas en general. De repente, películas, series, no sé. Apenas tuvimos un capítulo hablamos de los realities, ¿no? Y del impacto que están teniendo en la gente. La Casa ¿no? de los Famosos y todo Sí, eso. Ajá, claro. todos. O sea, del Ajá. impacto que están teniendo en la gente. Y realities de otro tipo también, de cocina. Hablamos así como Ya. de realities a lo largo, o sea, cómo han estado evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Qué tanto impacto han tenido en las personas, ¿no? Entonces, platicamos así de cosas, pero lo que más disfrutamos son las historias de terror. Y que O nos sea, damos cuenta que la gente es lo que mejor recibe. O sea, Las sí. historias de terror. Ajá. Pues sí, yo creo que tienen dos cosas, creo que van a ser fundamentales en las historias de terror para que te identifiques o lo viviste o te gusta el miedo. Sí, Porque claro. hay muchas personas adictas a esta sensación, esta emoción. A la adrenalina. A la adrenalina, exactamente. y es bien curioso, porque hasta las personas que dicen, ay, a mí nunca me ha pasado, soy súper escéptico, a mí no me va a pasar nada, todo tiene una explicación, o sea, siempre, y empiezan a sacarse así como sus términos de, esto es la paralela, no sé qué cosa, que cuando uno se imagina imágenes, ¿no? Y ve cosas en fotos y así. Y hay muchas ramas que estudian muchas cosas acerca de lo paranormal, pero a final de cuentas, por una o por otra cosa, la vida los va llevando a este tipo de temas. O sea, y que por mucho que uno dice, no me va a pasar, nunca lo he vivido así, siempre hay alguien cercano a uno o a uno mismo que le pasa alguna situación que dice, y por más que le ve uno alguna explicación lógica, No la encuentro. Que de hecho, o sea, es uno de los fenómenos más locos del podcast que me encanta y tiene que ver con que cuando les digo a las personas, es bien simple, no importa que no lo creas y la idea del canal jamás ha sido cambiar la idea de alguien. Sí. claro. Pero pregunta, ponte un plan detectivesco y ponte a preguntar en todas las personas a tu alrededor, las cercanas, toda tu familia, si han vivido algo paranormal, pero obviamente en un plan de confianza en el que no te vas a poner en un plan burlón. Sí, no. Y Respetando. te vas a dar cuenta, te vas a llevar sorpresas y un chorro de personas dicen, oye, es que a raíz de eso me contaron esta historia que tenía que ver con esto que viví en la infancia. Oye, es que me puse a platicar a mi mamá y resulta que estas situaciones que yo viví, que eran muy raras, pues sí, eran paranormales o ellos nunca entendieron por qué, ¿no? Y empiezas a darte cuenta que personas muy allegadas a tu círculo más cercano han tenido experiencias, pero mejor se lo callan porque es parte de la magia del canal. Les queremos dar este espacio que puedan expresarse, porque ya fuera del mundo real es muy difícil, porque te van a tachar de loco. Es bien simple, miren, yo vengo del campo de la psicología.
Y en el campo de la psicología, no, la forma en la que nosotros tenemos que aprender a ver el mundo es lo más neutro posible. Te cuestionas todo el tiempo. Y toda la parte espiritual casi la tienes que descartar porque te da una visión de mundo que entra en conflicto con una visión pues, antropológica, social, el desarrollo del ser humano, etcétera, porque acá te explican de otra manera cómo se desarrolla el ser humano. Entonces la tienes que hacer a un lado prácticamente y tienes que aprender a coexistir, etcétera. ¿A qué te lleva? Que lleva un momento en el que después de muchos años de dedicarte a medicina, psicología, psiquiatría, estas áreas que son como de contacto directo con las personas y que buscan su bienestar, tienes que ser de cierta manera, en cierto punto, medio ateo, medio. Sí. Pero también hay otra cuestión, que esto no se dice, pero es real. Hay mucha presión para el que quiere llevar las cosas a lo contrario. No voy a atacar esta postura, simplemente es parte de una realidad que se vive. El punto es que yo he hablado con doctores que son muy buenos en sus campos y que ya diciéndoles, a ver, nunca voy a decir tu nombre y no se va a explicar esto de dónde viene. ¿Has vivido algo paranormal? Y un montón me dicen, sí, güey, sí, en el hospital se viven cosas raras. No en todos, en algunos. Le hemos contado ya historia de un doctor, un tío que sí nos contó, no me acuerdo la historia, no la cuento ahorita, pero sí, igual, o sea, una persona que súper estudiada, o sea, ya... Sí lo viví. O sea, y he vivido muchas. A mí me encantó, a mí me gustaba al principio cuando estábamos en el canal, no tienes de dónde sacar historias. O sea, porque yo decía que tenía tantas y que mi familia tenía tantas, pero para el capítulo 10 ya se te acabaron. Ajá. Sí, de volada. Y empezaba a investigar, y empecé a comprar libros, empecé a bajar entrevistas, audiolibros, documentales, ver otros canales de terror para empezar a ver de dónde sacaban las historias y bueno, me empiezo a documentar. Y dentro de esta búsqueda me topo con un doctor argentino que él cuenta sus experiencias en un hospital y da mucha risa porque él está muy molesto y lo dice porque él ya es famoso, porque no recuerdo qué especialidad tiene, pero es muy bueno en su especialidad y lo quieren mucho en su país y va y da conferencias y todo, pero es mucho más famoso por las historias de terror que contó en pandemia. Ajá, y entonces dice, odio que me hablen a programas de televisión de esto porque yo no me dedico a contar historias de terror, solo conté un par de experiencias. Soy ¿no? doctor, o sea. Ajá, y yo sí doy conferencias de esto, pero me hablan para un tema que no me interesa. Ok. Ajá, pero sí, qué bueno que hay ahorita la apertura, se está haciendo esta apertura en medios para que personas que simplemente lo hayan vivido, pues cuenten su experiencia. Sí, en su experiencia. Sí, antes era más difícil, era un nicho más cerrado, ¿no? Sí, mucha crítica social y había personas que terminaban perdiendo el empleo porque si el jefe se enteraba, claro. Y ahorita yo creo que ya la apertura se está dando poco a poco, pero ahí va. Sí. Imagínate, o sea, personas de morgues, de anfiteatros, de ambulancias, de hospitales, o sea, que viven su día a día, o sea, y que pasan una de cosas, o sea, es increíble. Y hay tantas historias a lo que me recuerda, por ejemplo, de mi primer hija en el parto. Los doctores eran unos desgraciados, me lastimaron de una forma horrible y estaba así toda, muy feo. Okay. Y estaba sufriendo muy feo. Y de tanto que me estaba quejando, o sea, yo le dije a una enfermera, ¿tienes algo? Y no, que no sé qué, ya ahorita pasa otra enfermera y así. De esas que tienen un excelente trato con el paciente, ¿no? Ya te imaginas, ¿no? Ok, sarcasmo absoluto. Sí, claro. Ya. Entonces, me pasó que así al poco, así, ratito, pasó una señora muy amable, una enfermera, ¿qué tienes? No, pues me está doliendo así, ok, te voy a dar una pastilla. Me dio una pastilla y me acercó agua y yo, muchas gracias, no, sí, muy bien. O sea, me atendió muy bonito, o sea, a pesar del... Sí, claro. Entonces, regresa la enfermera, la otra, la mala, y me dice, ¿ya te sientes mejor? Y le dije, sí, ya pasó otra enfermera que sí me atendió y me dio tal cosa. Me dijo, no. ¿Eso a qué hora fue? Y yo, pues hace ratito, hace unos 20 minutos pasó tal. ¿Cómo era? Y yo, no, pues así. Me dices que no hay nadie más. Ahorita en esta zona, o sea, la que atiende soy yo, no te pudieron dar nada. Y empezó a revisar la bitácora porque ahí van anotando todo lo que van dando y así. Uh-huh. Y dice, no hay nada anotado. Y yo, sí, era así. Nada. ¿De dónde salió la enfermera? Ni idea. A lo que yo asumí, dije, fue la famosa planchada que me hizo el paro, porque, sí. ¿no? O sea, que dice, ¿no? Que no sé si habías escuchado de esta enfermera. Yo dije, pues no sé qué pasó, pero me sentí muy aliviada y no me dio miedo, me dio
como paz, me ayudó, o sea, la verdad es que me dio paz, pero nadie de ahí sabía, o sea, y escuché como le estaba platicando en el pasillo a otra persona, así de, es que vieron, o sea, pasó esto. Dice, pero yo no le di, tú le dices, no, pues no tampoco. O sea, y nunca supieron qué fue lo que pasó, pero a mí me ayudó. A mí me tocó, o sea, con la planchada, es que a mí parte del tema paranormal, les vuelvo a decir, yo soy bien intenso, me gusta y me meto, ¿no? En el canal ven una parte de mí y es la parte curiosa. Pero cuando hay un tema que me gusta es como que me embebo. ¿De dónde salió, no? Ajá, y el tema de la planchada, como muchos otros paranormales, me doy cuenta que no están como que bien estructurados ni se está explicando bien. Sí. ¿Por qué? Ahí te va. Yo me pongo a investigar del tema y te están hablando como una entidad que a veces es buena y a veces es mala. Ajá. Y yo creo que más bien es quítale el nombre de la planchada y pareciera que en los hospitales a veces personas que trabajaron ahí de alguna manera después de su muerte se siguen presentando. Fin, no planchada. Y no. Y hay en ocasiones que se presentan y es una situación terrorífica y son ciertos perfiles que me han contado que coincide que en vida eran personas muy crueles. Ajá. Y entonces se siguen presentando después y es una situación terrorífica. Y hay otras que eran personas de demasiada calidad humana y se siguen presentando y te dan un trato especial. Y me tocó 2 personas cercanas que vivieron eso en hospitales diferentes. Pero yo ahí me meto, la descripción de la persona que viste y nunca coincide. Lo que sí coincide son que la ropa que llevaban era como vieja, antigua. O sea, sí era del hospital, pero ¿te pasó a ti? Sí, o sea, sí no era como el uniforme que llevaba las señoritas que estaban, bueno, las enfermeras. No era igual, era diferente, o sea, y sí se veía como, así como la blusita como bombachita, sí, o sea, así como de un raro estilo que ya pasó hace décadas. Pues quién sabe, ¿no? O sea, pero se veía limpia, se veía amigable, o sea, se veía nítida, o sea, no te voy a decir, ay, era así como fantasmagórico, claro. O sea, yo ni cuenta me hubiera dado, o sea, si no hubiera sido porque ellas me dijeron, no hay nadie que te hubiera dado nada, no hay nada anotado, estás loca, casi. Me toca, fíjate, en Hospital de Maternidad en Monterrey, un hospital de los que son caros, reconocidos, pero ya tiene sus 40 años, pero súper reconocido. Entonces, me toca de una amiga cercana que su hermana está teniendo a su niña. Entonces, ella, después del parto, por una situación, se tiene que ir la familia, la dejan unas horas sola, y en esas horas sola se empieza a sentir súper mal. Y ya tenían que haber pasado para hacerle la revisión y no pasan. Entonces llega un momento en el que está muy desesperada porque no se puede mover, no tiene el botón cerca para llamarle a nadie y está hablando, vengan, por favor, vengan. Y nadie la escucha porque está súper silencioso, muy hermético todo. Bueno, de repente, como a los 10 minutos, no tocan la puerta, solo la abren, es una enfermera. Señorita, y discúlpenos, me retrasé por no sé qué. Le da ciertos medicamentos, toma ciertas notas, se va. Y como a los 5 minutos llega la enfermera en turno. Oye, ¿cómo está? Discúlpenos, es que estábamos en quién sabe qué área, nos retrasamos, bla, bla, bla. Venimos a quién sabe qué. Dice, ya vino tu compañera, no te preocupes. No, ¿cómo que vino mi compañera? ¿Quién vino? No? Y le da la descripción y ve que se pone pálida la chica. Y le dice, ok, está bien. Y se sale. Cuando viene mi amiga a visitar a su hermana, entonces, le cuenta la anécdota y esta chava es muy intuitiva. Le dice, se puso pálida, aquí está pasando algo que no me dijeron. Entonces le da la información y mi amiga es la que se va a investigar. Okay. Entonces va y busca a la enfermera, la que se puso pálida, y le dice, a ver, dime qué pasó. Dice, porque, o sea, está en riesgo la vida de mi hermana, no me voy a andar con fregaderas, ¿por qué te asustas? Dice, porque ve y dile a tu hermana si es esta chava, y le muestran la fotografía de una persona ahí. Falleció ahí. Como 10 años atrás. Pero no en el hospital, ella falleció. Okay. O sea, ella fue jefa de la encargada de las enfermeras. Ajá. Y tenía 10 años de haber fallecido. Entonces, cuando van a salir, le dice esta chava, oye, busquemos a ver si aparece aquí. Y la señala y es la misma foto. Y dice, fue ella. Entonces le contó que desde hace muchos años hay un montón de personas que le han reportado que ella va y cuando no los están atendiendo bien, ella viene y los atiende. Entonces, sí. ¿Cómo explicas eso? ¿Quién sabe? Sí, es que se da mucho también, ¿no? Que la gente que desaparece después de muerta y que pues, se les aparece a gente que no sabía que estaba muerta, ¿no? Sí, y que en hospitales pasa mucho que pareciera que es esta... Yo lo veo así, porque en la historia de fantasmas a mí me gusta mucho plantear como que hipótesis, no es una hipótesis tal cual, es una media conjetura, pero...
yo vi que hay un cierto patrón que se repite. Si la persona en vida fue muy apegada a cosas materiales y a personas, y fue alguien como muy, muy apegado, Ok. Hay posibilidades que después haya apariciones, y en las apariciones te va a empezar a hablar acerca de sus pendientes en vida. Ajá. Si la persona tuvo un desarrollo de vida en la que es muy desapegada y tenía otro tipo como de espiritualidad, de emociones, trasciende Ajá. y no pasa. Eso, pasa como a otro plano. Sí, sin quedarse aquí. Exacto. Y pareciera que en el cuerpo médico va muy del perfil con personas que están muy llegadas al trabajo que es muy Ajá. importante para ellos. Sí, Entonces, que era su vida, ¿no? ajá, como que medio coincide así, Ajá. extraño. Es una conjetura, pero pareciera que ese patrón se repite muchas veces. Ok. Fíjate que ahorita que hablando de historias de hospitales, tengo un mejor amigo, trabaja en un hospital, es enfermero. Ajá. Y él nos contó una historia, pues, son dos en una, digamos, que dice que, no me acordaba hasta ahorita, que él estaba, o sea, en su área de trabajo y que de repente llegó, pero él solo, o sea, él trabaja solo, obviamente, pero que llegó una persona y que le dijo que su familia, que qué bonito, que ahora ya los dejaban tener familia. Ajá. Sí, le dio miedo, pero dijo, ¿por qué? Bueno, sí le preguntó, ¿por qué? No, pues tus hijos y tu esposa que están ahí atrás, ¿no? En la sala de atrás de él, en el cuartito de atrás. No, pues, órale, sí, está bien. Se quedó con el miedo, Ya. pero que esta persona falleció a la semana. Ajá. Y otro Ajá. enfermero compañero le dijo, es que no es la primera vez Ajá. que dicen que están estos niños y esta señora. No, es que le pasó aquí, dos veces, o sea, realmente. ajá. Esa fue la primera vez. Ajá. Y que a los meses volvió a ir, una persona estuvo ahí y estaba ya mal y que no sé qué, y yo soy muy mal, ya era un señor. Y que él es muy buena persona y le ayudó como con todo y así, todo se lo daba bien. Le dijo, muchas gracias. Pues ya ve a cuidar a tus hijos, o sea, pues ya agárralos, que no sé qué, ya quédate con ellos. Y le dio miedo porque ya sabía lo que había pasado. Entonces, sí. Y ese señor falleció esa noche. Y ya fue lo que dice Ivonne, que él le contó a un amigo, un compañero, y que le dijo, es que sí pasa. O sea, la gente cuando, o es lo que ellos dicen ahí, que cuando en ese hospital o en general ya van a fallecer, ven a gente que no está en este mundo. Ya. Sí. Ese es un patrón que pasa mucho, que la persona como con la que tuvieron mucho contacto, mucho cariño, que ya trascendió años atrás, o una figura de autoridad, eso también he visto que ese patrón se repite, es la persona de la que te empiezan a hablar y sabes que ahí ya puede estar cerca. No siempre, pero a veces sí es un signo de que Posiblemente ya. Ajá, que ya les llegó el momento. Sí, pues yo lo veo Suena mucho en loco. hospitales porque ya son gente que pues, ya está a punto de, ¿no? O sea, en esa área que estaba él, Sí, pues ya era como... ya eran terminales ahí En parte sí, la mayoría. Ya, a mí me ha tocado de gente personas que me dicen, mira, mi abuela estaba en la casa, estaba medio enfermita, pero ella ya tenía muchos meses así, nos habían dado como que, pues miren, acostúmbrense a esto, pero no le damos mal pronóstico, nada más, pues tiene ciertos cuidados. Prepárense mentalmente, ¿no? Ajá, pero le falta buen rato, o sea, pero ya vayan viendo porque pues esto se va a ir deteriorando, ¿no? Y en eso notan que en una época en la que están, sí, pero empieza a hablar acerca de soñé mucho con mamá, que me dice que vaya a visitarla, soñé mucho con mamá, 3, 4 días después, fallece de estar súper bien. Sí, Entonces, sí pasa eso, que se está mejorando y tómala, o sea, sí, es cuando más. O que salen del hospital así que ya estuvieron bien o estuvieron en terapia intensiva súper mal y ya de repente los sacan así ya, pues ya están bien, vayan a su casa y llegando a su casa, fallece. que a mí me dijo un doctor, dice esto, o sea, se revisa bien y todo, pero sí pasa mucho este patrón que a veces lo consideramos, que cuando ya viste al paciente y todos los signos están mal y ya todo lo que hicimos no funcionó, ya sabes lo que va a pasar y es obvio, y notas una mejoría, en friega te pones en contacto con la familia, Porque vénganse para acá, sí, porque sabes lo que va a pasar en 2, 3 días, o sea, va a fallecer. O el mismo día, ¿no? O sea, Sí, que también hay milagros, hay personas que salen bien de eso y siguen adelante, Sí, pero... sí, años, pero es como un factor que se puede repetir. Sí, que son las mejorías como repentinas. Y uno me dijo, yo lo tomo como si la vida les diera una última oportunidad de despedirse y cerrar ciclos. O pasa también que a lo mejor y son gente de, o sea, ya señoras grandes que tienen muchos hijos y que no han visto al hijo mayor o al hijo, uno de los hijos, Sí. y hasta que lo ven, se van. Me han tocado historias directas de que hubo una persona, que de hecho fue allá el podcast, y me dijo que cuando iba en el camino a visitar a su abuelo,
sintió donde su abuelo era, o sea, y ella estaba en otro país, había decidido que iba a ir a visitarlo, pero por circunstancias, o sea, ya iba en una situación en la que el abuelo ya estaba como terminal y estaba muy mal. Y dice ella, iba en el camión y sentí donde él me habló. Okay. Y me dijo así como, me siento como muy mal. Y yo me dio mucho sentimiento y con lágrimas le dije, abuelo, ya, o sea, ya puedes descansar. Sí, ya, dice, ya. Un segundo después me suena el celular, acaba de fallecer tu abuelo. Ahorita. Ajá. Entonces como si hubiera una conexión entre los seres humanos también, eso también a veces parece que existe. Sí, sí lo hay. ¿Y qué tal los casos en los que cuentan que, saliendo un poco de acá, que cuentan que ellos ven cómo fallecieron en vidas pasadas, ¿no? ¿Te ha tocado alguno? ¿Cómo fue? Sí, pero es que con el tema de vidas pasadas tengo dos formas de verlo. A nivel de narrativa están increíbles, me encantan, Sí. O sea, sí está fuerte. Pero a nivel de sustento, a veces me generan conflicto porque hay muchos fenómenos que ocurren en nuestra mente que pudieran explicar lo que está pasando ahí. Okay. Lo que sí sé, y en muchos casos documentados, dicen que las personas que tuvieron cierto tipo de muertes, ejemplo, quemaduras, ahorcamientos y eso, nacen con lunares que representan o están en la zona en la que, exactamente, en la que se murió. Sí. Sí. Nosotros tenemos un caso ¿Ah, sí? muy, muy cercano, un primo que queremos mucho, que él nos cuenta Primo su mamá. hermano. Primo ¿Ah, hermano. sí? Ah, sí, o sea, sí. Nos cuenta su mamá, mi tía, que él de chiquito, teniendo 5 años, una vez estaban viendo la tele, una novela, y vieron como un carro se cayó en un barranco. Ajá. Dijo, a mí yo me morí así y me dolió mucho. ¿Cómo? Sí, o sea, yo iba en el carro y iba con mis tíos Felipe y otro nombre de mujer, Luisa, y fallecí así. Pero él no tiene ningún tío que se llame Felipe y Luisa. Ajá. Dice, pero ¿cómo? Sí, yo cuando era, o sea, yo me morí así en mi vida, o sea, no decía mi vida pasada porque era un niño, no conocía eso. Claro. Pero él se acordaba. Y que luego, o sea, que él empezó a llorar, ¿verdad? Empezó a llorar cuando vio esa escena. Dijo, es que yo me morí así. Wow. O que se despertaba diciendo eso. Es que yo me acuerdo que me morí así, mi tía Felipe y mi tía Luisa. ¿A qué edad moriste? A los 18 años. En un viaje en carretera yo morí a los 18 años en un barranco. ¿Y dio más datos o Hasta ahí? ahí. O sea, mi tía sí le preguntaba más. Ajá. Y era lo que, su edad, 18 años, con así, esas características. Uno de esos casos que a mí me impactó mucho fue el del niño piloto, ¿sí lo han escuchado? No. El del niño piloto es un caso documentado que se cree que es reencarnación. Al final es Ok. que es prácticamente imposible saber si eso no es, pero Sí. se cree porque es un niño que tiene menos de 7 años. Estamos hablando, creo que, no sé si 1960, 50, 60 o 70. Ok, ¿va? ya. Acaba de pasar la Segunda Guerra Mundial, ya pasaron cerca de 10 años. Entonces tiene que ser 60, 70. Ajá. Sí, no, fue en el 43 al final. Ajá. Sí, bueno, ahí va por la razón, ustedes nos ubican, ahí les va. Este chico tiene cerca de 7 años y cuando empieza a ver programas de televisión de aviones, empieza a decir las marcas del avión, cómo se vuela ese avión, y empieza a contar acerca de que él falleció en uno y empieza a tener pesadillas donde hay fuego y el fuego lo empieza a quemar y le duele el cuerpo y así. Pero después él empieza a hablar cómo se maneja el ejército, qué tipo de aviones utiliza, qué errores tienen en la fabricación de los aviones y por qué la mayor parte de los pilotos han tenido accidentes en esto. Y hay un tema, el papá empieza a involucrarse porque dice, ¿dónde sacó esa información? Y empieza a investigar y se da cuenta que La él está... retención de un niño. No, hombre, más que eso. O sea, la información es información clasificada del ejército que no es pública. Nadie puede tener. Nadie. O sea, y era un tema que no era público porque los ponía en desventaja a nivel militar Sí, contra con otro contrarios. ejército. Entonces, eso fue como, ¿qué pedo? Y ahí que no van a entra- encontrar en internet, que Ajá. no van a encontrar en No. un libro, que no, o sea, Sí. ¿de dónde lo sacó? Y el tecnicismo. El niño era Aparte, un ¿no? experto. Se lo llevan con un cuate que sí sabe de aviones y el chico, o sea, el cuate que sabe de aviones y es un experto dice, él sabe más que yo. Sí. Y es imposible. Final. Hace 7 años. Ajá. Siguen indagando y finalmente dan con el nombre de qué parte de qué escuadrón formó parte. Y entonces buscan a ver si existen personas sobrevivientes de ese lugar. Y cuando llegan a un asilo de ancianos, él entra y dice y lo señala a todos los que son parte del escuadrón ¿Cómo y va y crees? se presenta. Sí, y es un caso documentado. Sí, está- documentado, o sea, sí. no es... No, está en Ajá. internet y hay un montón de documentales sobre eso, está bien interesante. Sí. Que tal vez al día de hoy se desmintió, espero que no, porque está increíble. Sí. Y el de Ana Frank, Sí. ese también está muy interesante.
Sí. Oye, qué cosas. La verdad es que sí, esos temas sí me dan miedo. ¿Sí? Porque digo, ¿todos tenemos una vida pasada? ¿O no? No O sé. sea, esa es como la duda. Realmente yo soy la primera persona de mi línea de tiempo. Es que yo ahorita estoy muy metido con, no sé si has escuchado, visto el caso 63. Claro que sí, en esta ficción sonora. Ajá. Sí, por supuesto, me encanta. A mí también. Súper fan, Entonces, bien, bueno. todo eso, o sea, me hace así como que las líneas de tiempo, que si realmente Los pueden haber multiversos. ajá, si pues realmente alguien nos está orientando a todo eso. Entonces, realmente eso es como que yo soy la primera persona en mi línea de tiempo, Ujú. o ya hubo alguien atrás. O sea, no se sabe. Yo siento que igual el tema de una simulación es también un planteamiento que no se le ha podido decir que es falso Claro. y que conforme vamos avanzando en nuestra tecnología, la simulación se vuelve como la opción más veraz. Sí. Y eso se vuelve así como que es muy difícil de tragar, porque si eso fuera verdad, pues significa que esto es parte de algún tipo de programación de una civilización mucho más avanzada que la nuestra. Y eso siempre lo he pensado yo de chiquito. Yo decía, es que esto, pues, en esos momentos en los que apenas vas conociendo como que el significado de la muerte, decía, ¿por qué la gente se muere? O sea, ¿qué pasa después? Y me daba miedo vivir. Claro. Entonces sí era así como... Y luego más ya metiéndome más ya más grande, decía, es que, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Por qué eso? Alguien está jugando con nosotros, así como nosotros jugamos con los videojuegos y creamos una historia en un videojuego, ¿alguien está jugando con nosotros o cómo está esto? Creo que es una de las grandes pautas que también es para las personas que nos están viendo. Tú quédate con tu forma de ver la vida que te sirvió hasta el Sí. día de hoy, porque este tipo de planteamientos, cuando las personas No te adentran dejan mucho- dormir. No, Exactamente. vivir. O sea, realmente luego estás en la calle y dices, es que ¿por qué está pasando Ajá. esto? Y hay personas que les quitas el significado de la vida y los dejas mal. Sí. Son temas delicados. Sí, Sí, hablar se plan- de eso sí está bien feo. Es bien denso, es bien Sí. denso. Sí, hay veces que sí, como dices, no sé qué onda, ¿no? Ajá, qué impacto pueda tener en alguien. Por eso, mira, lo que tú creas, Está bien. dale para adelante, dale para adelante. Sí. Sí, pero es que al final estos planteamientos que se plantean como, digamos, una perspectiva de teoría conspirativa, Ajá. a veces tienen un gran sustento filosófico algunos. Y ese sustento filosófico significa porque si te pones a escudriñar más, te vas a topar en pared, que te va a hacer cuestionar muchas cosas, y hay personas que no estamos preparados ni tenemos la formación para poder afrontar eso. Sí, no. Es No, una locura. mentalmente no estamos para eso. No, como, tal cual como dices, te puede quitar el sueño y Digo, si escuchar un podcast sobre eso te pone te pone mal. viajar. Sí. O sea, ya meterte más, dices, ay, no. Hay planteamientos filosóficos, hay planteamientos espirituales que si te adentras mucho te pueden desarmar todo, y hay algo que en nuestra naturaleza, el ser humano no puede soportar las incógnitas y las incertidumbres, necesita seguridades, y por eso a veces terminamos formando parte de cosas que ni entendemos bien, pero me dan tranquilidad. Y eso es porque el nivel de naturaleza nos pone mal que haya inseguridades en nuestro entorno, no saber qué va a suceder, no saber qué va a pasar, no saber por qué hago esto, mejor me invento una historia. Sí. Y nuestro cerebro es un gran fabricante de historias, pero yo creo que es muy sano para muchos, o sea... Totalmente. Y yo creo que también de ahí tantas personas escépticas o Sí. que dicen, no creo, no es tanto que no lo crean, sino que no, es algo que no conocen y es un tema que a lo mejor les pueda causar miedo y dicen, o sea, que es más preferible, no me involucro, no escucho, no veo y no me afecta. Totalmente de acuerdo. Y creo que es que también te habla de eso. Que esto, digo, para el que me escuche, no es una crítica, pero sí, te vas a meter en un tema que verdaderamente el día de hoy ni está solucionado, y lo único que te va a generar es una incertidumbre del tamaño del universo. Creo que es mejor generarte la historia donde deserrona eso, porque ni le vas a dedicar el tiempo, ni te vas a meter lo suficiente, y tal vez ni siquiera nos toca a nosotros descubrir lo que está detrás. Así es. Entonces, sí, yo creo que por eso les digo, las personas escépticas se me hace uno de los planteamientos más sanos que hay. Sí, claro. Sí, el no tener que lidiar con eso. Y todo ya. bien. Sí. Y ir disfrutando así todo. Ajá. Que si te vas a meter de lleno, que te gustan estos temas y le quieres meter, pues ese en el camino no va a ser. O sea, y te vas a meter en incertidumbres tremendas, pero bueno, eso es pues ya porque deseaste que hiciste eso y te preparas mental y psicológica y espiritualmente para decir, pues nos vamos a meter en un abismo de dudas, ¿no? Sí. Pero si no es tu idea, pues ¿para qué?
Claro. Qué densos nos fuimos, ¿verdad? Sí, estaba viendo y yo dije, Para ¿cuánto arriba, tiempo? Dije, qué bárbaro. O sea, ¿y qué de temas podríamos seguir sacando? Historias que seguro también tienes por ahí. 100%. Qué barbaridad. Para cerrar, ¿tienes alguna historia así que digas, esta historia hasta ahorita es de las que más me ha marcado en el podcast? Ajá. O personal. O personal? Bueno, sí hay una porque se va hilando con cosas medias extrañas. Cuando grabamos uno de los episodios, pasó algo muy extraño con la chica que lo estábamos grabando. El lugar se empezó a sentir como muy pesado, muy denso, pero yo ya había vivido eso en Ángeles Caídos 1. Entonces, como ya había vivido, y estaba más sensible y perceptivo de decir que no vuelva a pasar, porque la vez pasada sí sentí que nos puso en un riesgo. Que la gente que me está escuchando y escéptico, exactamente, tómalo como que es una historia y en fin, pero era algo muy raro, o sea, el entorno cambiaba y eso no es normal. Algo es que yo esté cambiando psicológicamente y entonces empiezo a escuchar más y agudizo mi oído o las cosas las agrando, etcétera, ¿no? Pero el punto es que ahí sentí que, ok, ya no soy yo, no es mi percepción, el lugar se siente raro. Sí. Eso está extraño. Entonces detengo el podcast y le digo a la chica, oye, ¿qué sientes? Me dice, siento que está a punto de pasarnos algo terrible. Y yo estoy con la mina, ¿sabes qué? Vamos a cortar. Y me pongo a platicar con ella y me cuenta una historia que desde hace mucho ya ha sentido que hay algo que tiene como pegado. Ok. Algo que de repente pareciera como si fuera otra persona, otra entidad, un fantasma, algún espíritu, un demonio. Y me empieza a contar tras bambalinas muchas historias, pero cuando me cuenta, verdaderamente el lugar se siente horrible, o sea, gacho. Entonces le digo, de plano, corta, ya no me cuentes nada, nos ponemos a hacer unos ejercicios, bla, bla. Pero lo que termina y me llama la atención es que seguimos después con la grabación y me cuenta una historia que me hizo mucho ruido. Que ella va con una chica que maneja como que energías, se siente en una silla, le ponen unas velas, la chica de las energías se pone a darle vueltas alrededor. Para esto, 2 horas antes está fuera de su casa y están teniendo una conversación muy forzada hasta que esta chava se desespera y le dice, oye, pues ya me tienes aquí durante 2 horas, ¿por qué no me metes? Y ella dice, bueno, sí, vamos a hacer el trabajo, ya pasa esto de las velas y todo ese rollo. Dice que mientras está haciendo todo ese proceso de las velas y pasar alrededor de ella y rezar, nota que ella empieza a tener muchas ganas de ponerse de pie y golpearla. Y dice, pero eran unas ganas incontenibles y muy extrañas. Y me había dado la indicación, no importa que pase, no te pares, mantente en esa silla. Total que pasa un muy buen rato, ella nota que cada vez que está detrás de ella esta chava se detiene mucho tiempo. Llega un momento en el que las ganas se van, se siente tranquila, el lugar se siente en paz. Y entonces le cuenta a la chica, ¿te diste cuenta que me paraba detrás de ti? Es que cada cierto tiempo me estaban apagando la vela detrás de ti y esa es la vela que es la que tú diriges tu destino. Y le dice, hay algo dentro de ti que viene desde hace muchas generaciones y ha estado afectando toda la línea de mujeres de tu familia. Pasan muchos años, va a constelaciones familiares, nadie conoce esta historia y en constelaciones familiares ponen a constelar y de repente son como 16 personas las que están ahí y empiezan a formarse detrás de ella hasta que la que constela dice, es que hay algo que hace más de 16 generaciones afectó a toda la línea de mujeres de tu familia y hasta el día de hoy lo estás arrastrando. Entonces para ella fue como, eso está muy fuerte. Real. Y me voy, y aquí está la parte que a mí me impacta. Cuando me cuenta esto dije, puede ser que sí, puede ser que no, hay muchas conjeturas. Pero después, justo en esos tiempos, a los meses, 2 personas totalmente escépticas que por cierta situación fueron a constelaciones familiares y les pasaron cosas muy extrañas en las cuales ellos son personas que no se prestan a representar nada, pero iban acompañando a alguien y dicen, cuando yo me puse detrás de la persona, es como si se me hubiera metido algo y hizo que yo me empezara a mover, a hablar y a hacer algo que yo no quería hacer. Dice, y empecé a sentir miedo y me tiré en el piso y empecé a berrear. Y yo conozco a la persona, es una persona que no jamás haría eso. Y le dije, ¿volverías a ir? Dice, no, en la vida me vuelvo a parar ahí. Y fue como si me hubieran poseído. Entonces hablé con una consteladora y me empieza a contar muchas historias como si en constelaciones pasara algo espiritual. Pero la situación es esta. La explicación del por qué pasa a mí no me convenció para nada. No sé qué fenómeno ocurre ahí,
pero pareciera que en constelaciones sí ocurren fenómenos paranormales y están raros porque supera al carácter de la persona, que a veces creeríamos que a alguien fuerte de carácter no le va a ocurrir en estas situaciones. Claro. Y ahí, eso se los pasan por el arco del triunfo. Órale, Sí, qué fuerte historia. sí. Porque tiene que ver, es algo que todo, o sea, las constelaciones ahorita han pegado mucho, se hacen Ajá. todos los días, muchas a nivel mundial. Mundial. Y a mi opinión, creo que puede ser que muchos no sepan realmente dónde se están metiendo ni no? qué están haciendo. No tienen ni idea. Es así. Pues yo creo que aplica igual que en la santería, que en la brujería o así, ¿no? Que en cualquier lugar puedes encontrar este tipo de personas que no están bien canalizadas y que lejos de ayudar pudieran hacer algo que afecte o que haga que pasen cosas que no tendrían que pasar, Sí. ¿no? Y Que traiga unas ¿habrá consecuencias puertas, tal vez? Fíjate que yo no sé si son puertas, no, es que puertas, pues me imagino realmente como una puerta Una invisible que puerta. se arma, o cuando dicen el... Como el de Doctor Strange, ¿no? El Ah, un circulito, ¿no? portal. Un portal. Dicen un portal. Y yo más bien me imagino que son cosas que viven en otro plano que no es visible para nosotros y que nosotros emitiéramos de repente un tipo de energía que Sí. no sabemos controlar y los atrae. Y yo creo que esas cosas lo que hacen es, de cierta manera, hacer que eso lo evoques sin saber cómo detener la evocación. Claro. Y valiste que eso, porque pues ahora cómo lo cambias, ¿no? Sí, cuando ya Entonces, entró, pues ya. ya, y va a estar continuamente, y tú no te sabes desconfigurar porque ni sabes que estás haciendo Ni eso. siquiera supo que lo hizo, ¿no? Ah, exactamente. Cómo ser algo que... Ajá. Sí, y digo esto con conocimiento de causa, o sea, como a mí no me gusta abordarlo desde ponerle nombre y apellido a las cosas, sino analizarlas y describirlas, me he dado cuenta que hay patrones que se repiten y se parecen mucho cuando hablan de puertas, portales y eso, son cosas de personas que están emanando mucho algo. Ok. Ujú. Está medio loco. Está muy loco. Qué increíble. Sí. El Pues tema de lo paranormal. sí, no, y no terminamos. Nunca, nunca. O sea, No, pues muchos capítulos aquí. Fácil, cuando No, gusten. Muchas gracias por la muchas invitación. no, muchas gracias a ti, Nosotros muchas tenemos- gracias a la familia Nocturna que nos visitó. Pueden quedarse cuando quieran, Bienvenidos. pueden ir y venir. No, muchísimas gracias. La verdad es que antes, en algún otro capítulo, ya habíamos recomendado también que escucharan Hablemos de lo que no existe. Lo vamos a volver a hacer, así que síganlo por favor en todas sus redes. Van a encontrar desde TikTok, YouTube, en Spotify, que te está yendo muy bien en Spotify también. Sí, gracias familia Nocturna y poco a poco vamos en el top de Spotify. Este año ha sido como que muchos encuentros en el top 10 a nivel México, así es que muchas gracias a todos. Sí. Y gracias por la recomendación, chicos. Y sigan ahí, y si no se han suscrito, suscríbanse, síganlo. Pero hablando de recomendaciones, nosotros para cerrar cada capítulo recomendamos una película de terror en este caso. Ok, a ver, una película. Hay una, pero bueno, igual. Si te gusta el tema de la cuestión paranormal, pero en un plan más allá de las historias, te recomiendo Nefarious. Nefarious hace un planteamiento de lo que se entiende en la entidad demoníaca, qué es lo que realmente busca. No es una película, o sea, es una película de terror, pero si te clavas en la argumentación te vas a dar cuenta como que lo que verdaderamente está detrás a veces de las posesiones y está muy gruesa. Si vas buscando una película de terror vas a decir, estaba bien aburrida. Pero Sí, si claro. te gusta el fenómeno, esa película se Lo vas a documentaron disfrutar. a detalle. De hecho, hay muchas historias en torno a los creadores que dicen que, o sea, ellos tenían 6 meses de presupuesto, tuvieron que alargarlo, creo que casi un año, porque les pasó de todo, porque parecía que algo les decía así, que no queremos que esta película no salga. lo saques. Sí. Y más, Ajá. más interesante, ¿no? Recomendadísimo, Nefarious. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. ¡No, hombre! Muchas gracias a ti. Muchas gracias, chicos. Gracias. Muchas gracias. Cuídense. Bye. Sí, Ivonne, Alan, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció?